A sus 94 años, cuando muchos pensaban que Marco Antonio Muñiz ya había disfrutado plenamente de su gloriosa carrera de décadas, una verdad oculta ha dejado al público atónito. ¿Qué sucedió realmente tras bambalinas en la vida de semejante leyenda musical? A los 94 años, Marco Antonio Muñiz ya no enfrenta la vida desde la energía del escenario, sino desde una realidad mucho más frágil, donde el cuerpo comienza a imponer límites que antes no existían. La etapa actual no está marcada por el brillo de la fama, sino por una lucha silenciosa con el desgaste natural del tiempo y las complicaciones propias de la edad avanzada. En esta fase de su vida, los cambios físicos se vuelven imposibles de ignorar. La movilidad ya no es la misma, la resistencia disminuye, y las actividades cotidianas requieren un esfuerzo mayor. Lo que antes era rutina sencilla, ahora se convierte en un proceso más lento, más cuidadoso y acompañado de constantes pausas. Es el reflejo natural de una vida larga, pero también una transición difícil de aceptar. Uno de los aspectos más delicados de esta etapa es la dependencia progresiva de cuidados y acompañamiento. A esta edad la salud ya no es estable como en décadas anteriores, sino que requiere atención constante y supervisión. Cada pequeño cambio en el estado físico puede tener un impacto significativo en el bienestar general, lo que obliga a vivir con mayor precaución. Marco Antonio Muñiz, quien durante tantos años fue sinónimo de vitalidad artística, ahora se enfrenta a una realidad donde la energía ya no fluye con la misma facilidad. Las actividades diarias deben adaptarse a su condición, y el ritmo de vida se ajusta completamente a las necesidades de su salud. También existe un componente emocional importante en este proceso. Para alguien que vivió gran parte de su vida sobre los escenarios, acostumbrado a la atención del público y al movimiento constante, adaptarse a la calma obligada no es sencillo. El contraste entre su pasado activo y su presente limitado genera una sensación de cambio profundo. En esta etapa, los momentos de mayor claridad se alternan con otros más difíciles, donde el cansancio físico se hace más evidente. La edad avanzada trae consigo no solo limitaciones físicas, sino también una mayor vulnerabilidad frente a cualquier complicación de salud. Cada día requiere equilibrio, paciencia y acompañamiento cercano. El entorno familiar y cercano juega un papel fundamental en este proceso. La presencia de personas que cuidan, acompañan y apoyan se convierte en una parte esencial de su vida cotidiana. No se trata solo de asistencia física, sino también de soporte emocional en una etapa donde la estabilidad es más delicada. Para una figura como Marco Antonio Muñiz, acostumbrada durante décadas a la admiración del público, este cambio representa una transición profunda. El contraste entre la vida pública llena de energía y el presente más reservado y frágil es inevitable, pero forma parte del ciclo natural de la vida. A pesar de estas dificultades, su figura sigue siendo respetada y recordada con admiración. Sin embargo, en este momento lo que más destaca no es su legado artístico, sino la realidad humana que atraviesa cualquier persona. En una edad tan avanzada, la necesidad de cuidado, de tranquilidad y de estabilidad. Una etapa donde el cuerpo impone límites, donde la salud se convierte en el centro de la vida diaria, y donde cada día se vive con una conciencia distinta del tiempo y de sus efectos. Así, la historia de Marco Antonio Muñiz, a los 94 años, no se define por el escenario ni por la música, sino por la realidad silenciosa de un cuerpo que enfrenta el paso inevitable del tiempo, con la dignidad que solo la experiencia de toda una vida puede sostener. Durante décadas, Marco Antonio Muñiz construyó un legado que trascendió generaciones, géneros y fronteras. Su nombre no solo representa a un intérprete, sino a una etapa completa de la música romántica en América Latina. Cada una de sus interpretaciones formó parte de la memoria emocional de millones de personas, convirtiéndolo en una figura indispensable dentro de la historia musical hispana. En su época de mayor actividad, su voz era reconocida de inmediato. No hacía falta ver su rostro para saber quién estaba cantando. Bastaba una frase, una melodía, o una interpretación suave para identificar su estilo inconfundible. Esa capacidad de transmitir emociones profundas
fue uno de los elementos que lo diferenciaron de otros artistas de su generación. Marco Antonio Muñiz no solo interpretaba canciones, las vivía. Cada presentación estaba cargada de una sensibilidad especial, donde la técnica vocal se combinaba con una entrega emocional genuina. Esa combinación fue la que le permitió conectar con públicos muy diversos, desde escenarios íntimos hasta grandes auditorios. A lo largo de su carrera, logró mantenerse vigente en distintas etapas de la industria musical. Mientras el mundo de la música evolucionaba con nuevos estilos y tendencias, su esencia permanecía intacta. Esa permanencia no fue casualidad, sino el resultado de una identidad artística sólida, basada en la autenticidad y en la conexión directa con el sentimiento del público. En su momento su nombre era sinónimo de elegancia musical, no solo por su estilo interpretativo, sino también por la forma en que lograba transmitir historias a través de cada canción. Sus interpretaciones no eran simples ejecuciones técnicas, sino relatos emocionales que resonaban profundamente en quienes lo escuchaban. Con el paso de los años, su repertorio se convirtió en parte fundamental de la cultura musical latina. Canciones que acompañaron momentos importantes en la vida de muchas personas, amores, despedidas, reconciliaciones y recuerdos que permanecen vivos a través de la música. Ese vínculo emocional es una de las razones por las que su legado sigue siendo tan fuerte. Sin embargo, detrás del reconocimiento público también existía una vida de constante exigencia. Mantener una carrera artística durante tantas décadas implica disciplina, sacrificio y una dedicación absoluta. Los escenarios, los viajes y la presión de mantenerse vigente forman parte de la realidad que pocos llegan a ver desde fuera. A pesar de los cambios en la industria, su figura nunca perdió relevancia. Incluso cuando su presencia en los escenarios disminuyó su influencia, siguió presente en nuevas generaciones de artistas que reconocen su aporte a la música. Su estilo interpretativo se convirtió en referencia para muchos intérpretes posteriores. En esta etapa de su vida, el legado cobra un significado diferente. Ya no se trata de seguir construyendo fama o reconocimiento, sino de observar cómo todo lo que fue construido a lo largo de los años sigue teniendo impacto. Su voz ya no está en el escenario, pero permanece en la memoria colectiva. El contraste entre su presente y su pasado es inevitable. Mientras en su juventud era sinónimo de movimiento, energía y presencia constante, hoy su figura representa más la reflexión y la memoria. Sin embargo, ese cambio no disminuye su importancia, sino que la transforma en algo más profundo. Marco Antonio Muñiz forma parte de una generación de artistas cuya obra no depende del tiempo. Sus canciones no pertenecen únicamente a una época específica, sino que continúan resonando en distintas generaciones. Esa permanencia es una de las características más valiosas de su trayectoria. Este capítulo no solo recuerda su carrera, sino que también muestra cómo un legado artístico puede trascender el paso del tiempo. Porque hay voces que no desaparecen, incluso cuando el silencio del presente se hace más evidente. Permanecen en la historia, en la memoria y en la emoción de quienes alguna vez las escucharon. Durante décadas, Marco Antonio Muñiz fue visto como una figura luminosa asociada siempre al aplauso, al son del escenario y a la emoción del público. Sin embargo, detrás de esa imagen de grandeza artística, existía una realidad mucho más silenciosa, menos visible, donde el peso de la vida fuera de los reflectores también formaba parte de su historia. En los años de mayor actividad, la exigencia del mundo del espectáculo era constante. Los viajes, las presentaciones y la responsabilidad de mantener un nivel artístico elevado generaban una rutina intensa que, aunque exitosa, también implicaba un desgaste físico y emocional progresivo. Ese desgaste no siempre era evidente para el público, pero sí formaba parte del día a día del artista. Con el tiempo, la distancia entre el escenario y la vida personal comenzó a hacerse más marcada. Mientras el público lo recordaba por su voz impecable y su presencia elegante en el ámbito privado, las exigencias eran distintas. La energía que antes se destinaba a los conciertos comenzó a distribuirse entre la recuperación
el descanso y la adaptación a un ritmo más pausado. Uno de los aspectos menos comentados de la vida de un artista de su nivel es el impacto emocional que genera la exposición constante. Estar durante décadas bajo la mirada del público implica una presión silenciosa que no desaparece con el tiempo. Incluso fuera del escenario, la identidad artística sigue presente e influyendo en la forma en que se vive cada etapa. Para Marco Antonio Muñiz, esa transición hacia una vida más tranquila no fue inmediata. Fue un proceso gradual marcado por cambios en la rutina y en la forma de relacionarse con su entorno. Las prioridades comenzaron a modificarse y lo que antes era una agenda llena de compromisos se transformó en espacios más reducidos y enfocados en el bienestar personal. A medida que avanzaban los años, también se hizo más evidente la necesidad de cuidar la salud de manera más constante. El cuerpo, después de una vida tan activa, empieza a requerir atención diferente. Esto no solo afecta la movilidad o la energía, sino también la forma en que se experimenta cada día. En esta etapa, la vida fuera del escenario adquiere un protagonismo que antes no tenía. Los momentos de silencio, la tranquilidad del hogar y la compañía cercana se convierten en elementos fundamentales para el equilibrio emocional. Es una transición que muchos artistas experimentan, pero que pocas veces se observa desde fuera. El contraste entre la imagen pública y la realidad privada es uno de los elementos más marcados en este tipo de trayectorias. Mientras el público conserva la memoria del artista en su mejor momento, la vida real continúa evolucionando con sus propios ritmos, a menudo más lentos y más introspectivos. Marco Antonio Muñiz representa claramente esa dualidad. Por un lado, la figura legendaria que marcó una época dorada de la música. Por otro, una persona que con el paso del tiempo tuvo que adaptarse a las transformaciones naturales de la vida, incluyendo la disminución progresiva de la actividad y la energía. En este contexto, las sombras detrás del escenario no se refieren a algo negativo, sino a todo aquello que no es visible para el público. El cansancio acumulado, las decisiones de retiro gradual, la adaptación a una vida más tranquila y el proceso emocional que implica dejar atrás una etapa tan intensa. Con el tiempo, estas transformaciones se vuelven parte natural de la vida. No representan una pérdida de identidad, sino una nueva forma de existir después de haber vivido décadas en el centro de la atención. Y en ese sentido, la historia de Marco Antonio Muñiz también es la historia de una transición humana profundamente universal. Este capítulo revela que detrás de cada gran figura artística existe una vida que no siempre se ve, pero que es igual de significativa. Una vida donde el silencio reemplaza al aplauso, donde el ritmo se desacelera, y donde la memoria del escenario convive con la realidad del presente. En esta etapa avanzada de la vida, Marco Antonio Muñiz ya no enfrenta el mundo desde la intensidad de los escenarios, sino desde una realidad mucho más frágil, donde el paso del tiempo comienza a sentirse en cada aspecto de la vida cotidiana. A los 94 años, el cuerpo deja de ser un acompañante silencioso para convertirse en un recordatorio constante de los años vividos. El envejecimiento no llega de forma repentina, sino como un proceso gradual que va modificando la forma en que una persona se mueve, descansa y se relaciona con su entorno. En su caso, esa transformación ha significado una disminución progresiva de la energía, donde actividades simples requieren ahora más tiempo y cuidado que en el pasado. El desgaste físico acumulado a lo largo de una vida tan extensa comienza a manifestarse con mayor claridad. El cansancio aparece con más frecuencia, la resistencia es menor y la necesidad de descanso se vuelve parte central de la rutina diaria. Ya no se trata de mantener un ritmo activo, sino de adaptarse a uno más lento y controlado. En esta etapa, la salud se convierte en el eje principal de la vida. Cada día implica una atención más cuidadosa a las señales del cuerpo, donde cualquier cambio, por pequeño que sea, adquiere importancia. La fragilidad propia de la edad avanzada obliga a vivir con mayor prudencia y acompañamiento constante. Marco Antonio Muñiz, quien durante décadas fue símbolo de vitalidad artística, ahora experimenta una realidad completamente distinta. El contraste entre su pasado y su presente es evidente no como una pérdida de identidad,
sino como una evolución natural de la vida humana. El tiempo también afecta la memoria y la percepción. En edades tan avanzadas, los recuerdos del pasado suelen ser más claros que los eventos del presente inmediato. Esto crea una conexión constante con etapas anteriores de la vida, especialmente aquellas relacionadas con su carrera artística y su época de mayor reconocimiento. La dependencia de cuidados se vuelve una parte importante de esta fase. La presencia de personas cercanas, el acompañamiento diario y la atención constante se transforman en elementos esenciales para su bienestar. No se trata solo de asistencia física, sino también de apoyo emocional en una etapa de gran sensibilidad. A nivel emocional, este proceso puede ser complejo. Pasar de una vida llena de actividad, escenarios y reconocimiento público a una existencia más tranquila y limitada implica una adaptación profunda. El cambio no solo es físico, sino también psicológico. Sin embargo, dentro de esta fragilidad, también existe serenidad. El ritmo más lento permite una conexión distinta con la vida, donde cada momento tiene un valor diferente. Ya no se trata de logros ni de metas futuras, sino de la experiencia acumulada y del presente inmediato. El peso del tiempo no debe entenderse únicamente como deterioro, sino como la suma de una vida completa. Cada limitación actual es también el reflejo de una trayectoria larga, intensa y significativa. En ese sentido, la vejez no borra el pasado, lo acompaña. Este capítulo muestra una realidad inevitable. El cuerpo cambia, la energía disminuye y la vida adopta otra forma. Pero también revela algo importante: incluso en la fragilidad, la historia de una persona sigue teniendo profundidad, significado y dignidad. Así, la vida de Marco Antonio Muñiz en esta etapa no se define por lo que ya no puede hacer, sino por todo lo que fue, todo lo que vivió y todo lo que permanece en su memoria y en la memoria de quienes lo recuerdan. En esta última etapa de la historia de Marco Antonio Muñiz, ya no hablamos únicamente de un artista activo ni de un intérprete sobre los escenarios, sino de una figura que ha trascendido el tiempo mismo. A los 94 años, su vida se observa desde una perspectiva distinta, la de un legado que ya no depende de la presencia física, sino de la permanencia emocional y cultural que dejó en generaciones enteras. El paso del tiempo ha transformado su rol dentro de la música. Si antes era la voz que llenaba auditorios y acompañaba momentos en vivo, hoy es una presencia que vive en la memoria colectiva. Sus interpretaciones continúan existiendo, no porque se repitan en el presente inmediato, sino porque fueron lo suficientemente profundas como para permanecer en el recuerdo de millones de personas. El legado de Marco Antonio Muñiz no se construyó únicamente con éxito comercial o popularidad momentánea. Se construyó con consistencia, sensibilidad artística y una forma muy particular de transmitir emociones. Cada canción interpretada por él llevaba una carga emocional que trascendía el simple acto de cantar. Era una forma de contar historias que conectaban directamente con la experiencia humana. A lo largo de su trayectoria, su voz se convirtió en un símbolo de una época donde la música romántica tenía un papel central en la vida cotidiana. No era solo entretenimiento, era compañía emocional. Sus canciones acompañaban momentos importantes, amores, despedidas, reconciliaciones y recuerdos que hoy siguen vivos en quienes lo escucharon. Con el tiempo, incluso cuando su presencia en los escenarios disminuyó, su influencia no desapareció. Al contrario, se transformó. Pasó de ser una figura activa en la industria a convertirse en una referencia permanente dentro de la historia musical latina. Su nombre dejó de pertenecer únicamente al presente para integrarse en la memoria cultural. En esta fase de la vida, el legado adquiere un significado más profundo. Ya no se trata de lo que se sigue creando, sino de lo que ya ha sido creado y continúa existiendo por sí mismo. Es una forma de permanencia que no depende del tiempo físico, sino de la huella emocional que dejó en el público. Para muchas personas, escuchar su voz hoy no es solo recordar canciones, sino revivir momentos personales asociados a ellas. Esa conexión emocional es uno de los elementos más poderosos del legado artístico. Porque la música no solo se escucha, también se asocia con la vida de quienes la experimentan. El impacto de Marco Antonio Muñiz
también se refleja en las generaciones posteriores de artistas que reconocen su influencia. Su estilo interpretativo, su forma de transmitir sensibilidad y su enfoque emocional de la música han servido como referencia para muchos cantantes que llegaron después. En este punto de su vida, la figura de Marco Antonio Muñiz ya no necesita validación externa. Su obra habla por sí misma. Su voz continúa presente en grabaciones, en recuerdos y en la historia de la música latina. Es una presencia que no depende del tiempo actual, sino de la permanencia de su arte. El contraste entre su vida actual y su legado es evidente. Mientras su presente se desarrolla en la calma de la vejez, su impacto sigue activo en el mundo artístico. Esa dualidad es lo que convierte su historia en algo profundamente humano, la distancia entre el hombre y la obra que dejó atrás. Este capítulo no representa un final, sino una forma distinta de existencia. Porque hay artistas que no desaparecen cuando dejan de estar en el escenario. Simplemente se transforman en memoria colectiva. Y en ese sentido, Marco Antonio Muñiz sigue presente cada vez que su voz vuelve a ser escuchada. Su legado no envejece porque no pertenece únicamente al tiempo en el que fue creado. Pertenece también a cada persona que lo recuerda, lo escucha o lo revive en su propia historia personal. Esa es la verdadera permanencia de un artista, convertirse en parte del tiempo emocional de los demás. Así, la historia de Marco Antonio Muñiz se cierra en apariencia, pero en realidad continúa abierta en la memoria de la música latina. Porque las voces que marcan una época no desaparecen. Simplemente cambian de lugar dentro del tiempo, pasando del escenario al recuerdo eterno. La historia de Marco Antonio Muñiz no se define únicamente por el paso del tiempo, sino por la forma en que su voz logró quedarse en la memoria de generaciones enteras. A los 94 años, su vida ya no se mide por la actividad en los escenarios, sino por la huella profunda que dejó en la música latina. Su legado no depende del presente porque ya se convirtió en parte de la historia. Cada canción, cada interpretación y cada emoción que transmitió sigue viva en quienes lo escucharon alguna vez. Y en ese sentido, su voz continúa existiendo más allá del tiempo físico. Al final, esta historia nos recuerda que hay artistas que no desaparecen, solo cambian de forma en la memoria colectiva. Porque cuando una voz logra tocar la emoción de las personas, deja de pertenecer a un momento específico y pasa a formar parte de algo mucho más duradero. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el paso del tiempo, la música y el legado que dejamos en la vida, quédate con esa idea. Suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos donde exploramos la vida detrás de las grandes figuras. Porque al final lo único que realmente permanece es lo que logramos dejar en el corazón de los demás.